Noticias Bíblicas, tu canal favorito. El propósito de este canal es bendecir al pueblo de Dios y que cada alma sedienta de la palabra de Dios pueda obtener mensajes que le lleguen al corazón. El hombre contra el microbio. Corría el mes de enero de 1849 y Louis Pasteur, para ese entonces un joven de 26 años, viajaba junto a la ventanilla de un tren que cruzaba lentamente las campiñas cubiertas de nieve al sureste de Francia. Solitario y enfrascado en sus pensamientos, el joven hacía recuento de los eventos de su vida y contemplaba con expectación el futuro. Ha pasado mucho tiempo desde los días de la escuela primaria en Arbois. Todo el tiempo el director se disgustaba conmigo por tantas preguntas absurdas que le hacía. Nunca pensó que llegaría a ser algo en la vida. Creo que como adolescente no prometía mucho. Pero afortunadamente mis padres tenían ambiciones elevadas para mí. Me perfeccionaron en cada detalle. Estrasburgo, pasajeros para Estrasburgo. Lo que no me imagino es lo que me espera en Estrasburgo. Oí decir que es una hermosa ciudad y que su universidad tiene una excelente reputación, pero ¿qué lograré aquí? Señor, permítame ayudarlo con su equipaje. Muchas gracias, pero hay un amigo que me espera en la estación. Siempre y cuando no se le haya pasado por alto esta cita. Pedro Bertín. No lo he visto desde que éramos estudiantes en la Escuela Normal de Profesores en París. Y ahora él es profesor de física aquí en la universidad. Luis, aquí estoy. Bienvenido, Luis. Permíteme llevar tu equipaje. Tienes un aspecto terrible. Estás agotado y desnutrido. Pero yo me encargaré de eso. Mientras estés aquí, vas a vivir conmigo. He escuchado que te has convertido en un gran hombre de ciencia desde que te vi por última vez. Que has hecho descubrimientos muy importantes. Debo decirte que estoy sumamente agradecido por permitirme hospedarme en tu casa. Eres muy amable. Ni lo menciones. Me he propuesto ampararme bajo tu fama. Cuando sepan que eres mi amigo, todos creerán que yo también soy un genio, así como tú. Tan pronto depositemos todo tu equipaje en mi casa, te daré un paseo por la universidad. Es posible que hasta te muestre tu laboratorio, aunque en verdad me da pena hacerlo porque no merece tal nombre. Tranquilízate, Luis. Cualquier queja es para el rector de la universidad o para el ministro de Educación. A mí no me digas nada. Lo sé. Lo que me duele es que a nosotros, los hombres de ciencia, nos tienen tan limitados. Pero sigamos, Pedro. Quiero ver mi laboratorio. Tal vez no sea tan malo como tú lo pintas. El laboratorio era una calamidad, tal cual Luis se lo imaginaba. Estaba sucio y lleno de polvo. Era pequeño y no contaba con mucho equipo, pero él se propuso hacer lo mejor que podía. Esa tarde, Luis y su amigo Pedro fueron invitados a cenar a la casa del rector de la universidad. Aquella velada tendría un impacto memorable en la vida de Pasteur. Después de haber sido presentado a la esposa del rector y a su hija mayor, Luis se vio ante la encantadora María, la hija menor. En repetidas ocasiones aquella noche, Luis descubrió que su atención se concentraba en la chica y en todo lo que decía. De allí en adelante, Pasteur se las arregló para encontrar una excusa que le permitiera visitar el hogar del rector casi cada noche. Antes de que terminara el mes, Luis comprendió que estaba enamorado y que deseaba casarse con María. De acuerdo a la costumbre, le escribió al padre de la chica solicitando permiso para casarse con ella. Se hicieron los arreglos y se casaron el 29 de mayo de 1849. Los próximos 5 años fueron los más felices de su vida. Su trabajo en la universidad le causaba profunda satisfacción y tuvo muy pocas críticas. Su hogar rebosaba de gozo y amor. En cierta ocasión, le escribió a su amigo Chapuis de la siguiente manera: todo lo que he esperado encontrar en una mujer y mucho más está personificado en María. Durante aquellos años, les nacieron 3 hijos: Juanita,
Juan Bautista y Cecilia. Luego, en septiembre de 1854, fue nombrado profesor y decano de la nueva Academia de Ciencias de la Universidad de Lila, donde le esperaban nuevos desafíos. Cierta noche, cuando la familia estaba aún en la mesa... Mañana debo presentar una conferencia sobre un tema sumamente interesante. Es un tema muy debatido en el mundo científico. ¿De qué se trata? De los gérmenes. Son organismos microscópicos que viven a nuestro alrededor siempre. Pero yo nunca he visto gérmenes, papi. Por supuesto que no. Solo puedes verlos con la ayuda del microscopio. Pero Antonio von Leeuwenhoek los vio cuando inventó el primer microscopio hace más de 100 años. Entonces, ¿en qué consiste el debate? La mayoría de los hombres de ciencia no le dan ninguna importancia a los gérmenes. Dicen que son demasiados diminutos como para que causen daño. Sin embargo, hay algunos que creen que estas criaturas pequeñísimas constituyen fuerzas poderosas, tanto para el bien como para el mal. Y tal es también mi convicción. Poco tiempo después, Louis Pasteur tuvo la oportunidad de expresarle sus puntos de vista y los resultados de sus experimentos a su amigo y confidente en París, profesor Biot. Luis, quiero que me cuentes lo que has hecho desde que te mandaron a Lila. He estado estudiando gérmenes y fermentaciones, profesor. Muy bien. ¿Y a qué conclusiones has llegado? A nada espectacular todavía, pero tengo ciertas teorías. Compártelas conmigo, Luis. Pronto. Me interesa saber lo que estás haciendo. Bien, lo que se me ocurre es lo siguiente. Toda fermentación es causada por organismos vivientes, o sea, los gérmenes. Y cada tipo de fermentación es causada por un tipo específico de germen. En otras palabras, hay gérmenes que causan la fermentación de la leche, produciendo ácido láctico. Otros causan la fermentación de la sidra y se torna en vinagre. Y hay otros que producen fermentos, tales como el ácido acético, el ácido butírico, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente, excelente. Tú tienes esa habilidad inexplicable de extraer teorías extrañas, aparentemente del vacío. Pero esa teoría que tienes ahora te acarreará muchos problemas. Comprendo. Y estoy listo para hacerles frente. Tal cual el profesor Biot lo predijera, el trabajo de Pasteur con los fermentos le ocasionó mucho ridículo y burla. Pero uno por uno, los hombres de ciencia que se le oponían aceptaron la validez de sus teorías y experimentos. En el año 1857, Pasteur dejó Lila para ser profesor en la escuela normal, su alma mater. Había descubierto en experimentos previos que la fermentación y la putrefacción se debían a la presencia de microorganismos. Él también había comprobado que si se los destruía mediante el calor, era imposible que otros se desarrollaran espontáneamente. Esto lo llevó a desarrollar un método de esterilizar los alimentos mediante el calor, proceso que llegó a llamarse pasteurización y que se utiliza en nuestros días en la preparación de la leche que consumimos. Mientras Pasteur dedicaba todo su tiempo a estos estudios, su antiguo profesor, el señor Dumas, le suplicó que investigara una enfermedad de los gusanos de seda que estaba por destruir la industria de la seda en Francia. Las largas horas que Pasteur pasaba en la investigación y en sus otras ocupaciones hicieron que su familia se preocupara mucho en cuanto a su salud. Se veía nervioso y cansado. Sus temores se confirmaron cuando el 19 de octubre de 1868, al regresar de una conferencia en la Academia de Ciencias... Estoy cansado. Quiero dormir. Mañana me sentiré mejor. Pero pocos minutos después, en su cama, Luis sintió un extraño hormigueo en el lado izquierdo. Luego, se comenzó a estremecer violentamente bajo los escalofríos. Trató de gritarle a María, pero no le salía la voz. Finalmente logró hacer ciertos sonidos. ¿Me llamaste? Luis, ¿qué te ocurre? Llamaré al doctor Godelia inmediatamente.
Cuando llegó el doctor, Luis se encontraba paralizado y había perdido el don del habla y el control de sus músculos. El doctor Godelier habló en privado con María. Es un ataque de apoplejía, un derrame cerebral. Oh, no, no, imposible. Doctor, por favor, dígame la verdad. ¿Vivirá mi esposo? No lo sé. Solo nos resta esperar. Doctor, dígame la verdad. ¿Vivirá mi esposo? No puedo decirlo. Lo único que nos resta es esperar. La familia esperó y oró. Durante 7 días, Pasteur estuvo entre la vida y la muerte. Sus alumnos de la Escuela Normal de Profesores y los hombres de ciencia más distinguidos de Francia venían y le acompañaban junto al lecho, rogando por su recuperación. Poco a poco comenzó su mejoría y no fue sino hasta 6 meses más tarde que se le permitió regresar al trabajo. Poco tiempo después de su recuperación, Pasteur comenzó con un proyecto que le traería los mayores honores y a la vez el mayor ridículo y crítica. Aunque no era médico, fue elegido para pertenecer a la Academia de Medicina en el año 1873, y un año más tarde, la Asamblea Nacional de Francia acordó concederle 12.000 francos anuales durante el resto de su vida en reconocimiento por sus servicios. Con ese dinero, tenía ahora la oportunidad para dedicarse al estudio de las enfermedades contagiosas, lo cual era algo que él había querido hacer desde que muriera su hijita Juanita. Con la ayuda de 2 asistentes, Emilio Roux y Carlos Chambelán, Pasteur comenzó sus experimentos. Yo nunca antes había visto un laboratorio como este. ¿Qué te parece, Carlos? Esto es más bien un parque zoológico. Tienes razón. Con las ovejas estudiamos el anthrax y con los perros la rabia. Ojalá que a Pasteur no se le ocurra estudiar enfermedades de caballos. Allí viene el profesor. Fíjate en su cara. Se ve preocupado. Hoy tendremos problemas. Roux, Chamberlain, los necesito inmediatamente en la sala de los animales. ¿Caballos? Creo que son gallinas. Emilio, quiero que muevas las jaulas de las ovejas. Y tú, Carlos, comienza a hacer jaulas y nidos para las gallinas. Podrás hacerlas en el espacio que desocupen las jaulas de las ovejas. Ya me lo imaginaba. ¿Qué dijiste? Oh, nada, señor profesor. Comenzaré de inmediato. En esa forma, Pasteur y sus asistentes estaban respondiendo a la súplica de los avicultores cuyas gallinas morían por miles de una epidemia de cólera. Día tras día, semana tras semana, los hombres de ciencia estudiaban los gérmenes del cólera y descubrían sus reacciones y hábitos. Muchos datos interesantes salían a la luz, pero no parecía que fueran a descubrir la curación o la prevención. Finalmente, cierto día en 1879, dieron por accidente con un método que se iba a transformar en uno de sus descubrimientos más brillantes. Emilio, quiero que inyectes a 10 de estas gallinas con el germen del cólera esta misma mañana. Pero, profesor, ayer agotamos lo último que nos quedaba de la solución de gérmenes activos. No me digas que se nos acabaron los gérmenes. ¿Pero a qué se han dedicado ustedes? Lo siento, pero... Comprendo. Discúlpeme, es que no nos alcanza el tiempo. ¿No queda más solución? Solo una poca que ha estado aquí por 2 semanas. Pues usémosla. Muy bien, señor. Las gallinas, una vez inoculadas, exhibieron todos los síntomas del cólera, tal cual los hombres de ciencia esperaban. Sin embargo, al día siguiente, al entrar al laboratorio, descubrieron para sorpresa suya que las gallinas, en vez de estar muertas, exhibían una salud perfecta. Pronto se les olvidó aquel incidente y no lo recordaron sino hasta cierto tiempo más tarde, cuando Pasteur había regresado de una bien merecida vacación. Carlos, tráeme algunas gallinas para inocularlas. Lo siento, profesor.
Solo nos quedan 2 gallinas y las que inoculamos antes de su vacación. Sí, ahora recuerdo. ¿Te refieres a las que se sanaron? Sí, profesor. Está bien. Deseo experimentar con ambos grupos. Lo que vio Pasteur a la mañana siguiente lo hizo exclamar entusiasmado. Rue, Chamberlain, pronto, vengan. ¿Qué ocurre? Profesor, ¿qué sucede? Miren estas gallinas. Fueron inoculadas ayer. Están completamente muertas, ¿verdad? Por supuesto, ¿qué otra cosa podía esperarse? Pero miren estas otras. Están vivas y sanas y también fueron inoculadas ayer. ¿Pero qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué no han muerto estas? Precisamente. El hecho es que no han muerto. Estas son las gallinas que tú inoculaste con aquella solución rancia y vieja hace algunas semanas. ¿Recuerdas, Emilio? Las gallinas se enfermaron levemente, pero luego se recuperaron. Aparentemente, los gérmenes se habían envejecido y debilitado, pero a la vez causaron inmunidad en las gallinas. Estoy seguro que eso es lo que ha ocurrido, pero debemos comprobarlo. Trabajemos, compañeros. Presiento que por accidente hemos descubierto algo tremendo. Por casualidad habían encontrado algo grande. Después de experimentar por 3 meses más, creyeron que el método para vacunar a las gallinas contra el cólera estaba perfecto. Cuando finalmente informó su descubrimiento ante los vanidosos médicos de la Academia de Medicina, Pasteur se vio chasqueado por la actitud despectiva de aquel distinguido grupo y por la indiferencia con que acogieron aquel notable triunfo de la ciencia. ¡Vuelva al gallinero, señor! ¿Qué sabe usted de medicina? ¿Dónde ha aprendido usted a prevenir las enfermedades? Usted es un simple químico. Luis finalmente se retiró del edificio. Su día de gloria había terminado en un chasco. Su descubrimiento científico más importante hasta la fecha había sido puesto en ridículo. Lo habían hecho aparecer como un idiota. Aquel incidente lo atormentó por varios días. Finalmente, se dijo a sí mismo: Olvídalo. Olvídate de la Academia de Medicina. Olvida la humillación y la burla. Mantente ocupado y trabaja. Pasteur se dedicó a su trabajo como nunca antes lo había hecho. Sus experimentos con el cólera entre las gallinas le indujeron a pensar que también era posible producir una vacuna contra el ántrax, aquella plaga que mataba miles de ovejas y de reses anualmente. Finalmente, sus esfuerzos incansables se vieron coronados de éxito. Pasteur informó del descubrimiento de la nueva vacuna a la Academia de Ciencias y bosquejó el método en detalle. Los hombres de ciencia y los agricultores aplaudieron efusivamente aquel anuncio histórico, mientras que los médicos y los veterinarios sintieron que estaba invadiendo un campo desconocido para él. El señor Rossignol, editor de la prensa veterinaria, se dirigió al barón de la Rochette, director de la Sociedad de Agricultura de Melun, con un plan que Rossignol pensaba que serviría para que Pasteur permaneciera encerrado para siempre tras las puertas de su laboratorio. Se me ha ocurrido un plan. ¿Qué pensaría usted de una demostración pública? Hágale que demuestre, donde todos puedan verlo, que su milagro realmente sirve. Es una idea espléndida. Nuestra sociedad suplirá el lugar y los animales necesarios para tal demostración pública. Pasteur rápidamente estuvo de acuerdo con una demostración pública que se llevaría a cabo en la granja de Pouilly-le-Fort, en las cercanías de Melun. Les ordenó a Roux y a Chamberlain que regresaran inmediatamente de sus vacaciones. Los hombres estaban entusiasmados. ¿Qué les parece, compañeros? Se nos ha presentado una oportunidad de demostrar los efectos de nuestras vacunas ante el mundo entero. Los mayores hombres de ciencia y los veterinarios de Francia estarán allí observando mientras vacunamos a un grupo de animales. Otro grupo no será vacunado. Por último, inocularemos a todos los animales con el bacilo más mortal del ántrax que podamos producir. Es la oportunidad de toda una vida. ¿Qué pasa, jóvenes? Profesor,
¿Ha pensado que esto puede ser un paso equivocado? Imposible. Supongamos, por ejemplo, que produjéramos vacunas de calidad inferior. Absurdo. Pero, ¿y si nuestras vacunas son demasiado potentes? ¿Mataremos entonces a los animales? ¿Y si la vacuna es muy débil? ¿No quedarán inmunizados? Estaremos arruinados. Y una cosa más, profesor. Según entiendo, hemos de vacunar no solamente a ovejas, sino también a reses. Aún no contamos con vacunas para las reses. Y solamente contamos con un mes de preparación. Las produciremos, compañeros, no teman. Todo será un éxito. Manos a la obra. Y trabajaron febrilmente tratando de producir vacunas perfectas y de desarrollar nuevas vacunas para el ganado. El mes pareció volar, y pronto llegó el día cuando debieron tomar las ampolletas con las vacunas y dirigirse a Melun, donde debían hacerse los preparativos para los experimentos. De Melun se dirigieron a Pouilly-le-Fort. A su llegada en la mañana del 2 de mayo, encontraron a una multitud de agricultores, médicos y veterinarios que les esperaban, la mayoría incrédulos en cuanto a la eficacia de las vacunas y previendo la derrota de Pasteur. Pasteur, Roux y Chamberlain emprendieron su tarea conscientes de los comentarios desfavorables que se hacían a su alrededor. Demostrando una confianza que no sentían, vacunaron a la mitad de las ovejas y a la mitad de las reses que servían para el experimento. Diariamente, durante 2 semanas, Chamberlain y Roux le informaban a Pasteur sobre la condición de los animales. Profesor, todo pareció normal esta mañana. Magnífico. Siento un gran alivio. Profesor, aquellos animales parecen muy sanos esta mañana. Fantástico. Parece que respiro más aliviado cada día después de que ustedes me traen los informes. La segunda inoculación se hizo el 17 de mayo. De nuevo se había reunido un gentío, pero esta vez habían desaparecido el sarcasmo y las burlas. Señor Rossignol, puede ser que Pasteur tenga razón. Yo creí que los animales ya estarían muertos. Podría ser, pero la primera vacuna posiblemente fue una falsificación. Si este experimento da resultado, Pasteur se convertirá en un héroe. De nuevo, siguieron 2 semanas de espera. El 31 de mayo, todos los animales, tanto los vacunados como los no vacunados, fueron inoculados con el virus letal del anthrax. Si el experimento tuviera éxito, 2 días más tarde, todos los animales no vacunados estarían muertos, mientras que todos los vacunados gozarían de una salud perfecta. En la tarde del 2 de junio, una agitada multitud estaba presente cuando Pasteur, Roux y Chamberlain se bajaron del carruaje. Miren a este gentío. Pareciera que todos los franceses se han dado cita aquí. En mi vida había visto a tantos dignatarios reunidos en un solo lugar. ¿Pero por qué hay tanto silencio? Tal vez sepan algo que nosotros ignoramos. ¿Quieres decir que saben que hemos fracasado y se compadecen de nosotros? No sé. Ojalá que no. Vamos, muchachos, tenemos que hacerle frente más temprano o más tarde. Mantengan sus cabezas erguidas. Primero fueron al corral, donde estaban los animales que no habían sido vacunados. ¿Están muertos? Tal cual era de esperar. Luego se dirigieron al corral donde estaban los animales vacunados. ¿Estarían vivos o muertos? Están vivos. Todos están vivos y sanos. Esto es un triunfo rotundo. Esto es un éxito rotundo, profesor. Es increíble. Usted le ha ahorrado a los granjeros millones de francos anualmente. Muchas gracias, Rossignol. Por haber descubierto la vacuna contra el anthrax, el gobierno francés condecoró a Luis con la Gran Cruz de la Legión de Honor. Pero él rehusó tal honor a menos que el gobierno también consintiera en condecorar a sus asociados Roux y Chamberlain con el listón escarlata como un reconocimiento por el papel que ellos desempeñaron en aquel descubrimiento. Gran parte del prejuicio se extinguió
y también el antagonismo. Pasteur gozaba ahora de fama. Había ganado la victoria contra los microbios para el beneficio de toda la humanidad. Si te gustó el video, suscríbete a este canal, dale manita arriba y no olvides compartir esta bendición con tus amiguitos de tu iglesia y de tu comunidad.